Vamos a estar un rato y a tratar de explicar cómo saltamos como Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas a estar presidiendo Cooperativas de las Américas y a vicepresidir la Alianza Cooperativa Internacional. Vamos a ver si podemos ir moviendo esto un poquito. Esto que están viendo aquí es el Consejo Mundial de ASI Internacional. La Alianza Cooperativa Internacional representa al movimiento gremial cooperativo del mundo. Como ustedes saben, más de 12 millones de asociados tiene hoy el cooperativismo internacional. Es un número que llama la atención, es un número que nos hace plantear de qué hoy estamos hablando sobre incidencia del cooperativismo a nivel mundial, a niveles de las políticas internacionales, a nivel de presencia en los organismos internacionales. Más de 3 millones de cooperativas hay en el mundo. La incidencia en el Producto Bruto Interno Mundial, la incidencia en la economía del mundo, en los resultados de las 300 cooperativas más fuertes del mundo, están representando hoy a la séptima, dan igual que la séptima economía mundial. Por lo tanto, los números que representa ASI a nivel internacional son muy importantes. La ASI Internacional hoy pasa por un momento histórico para nosotros de relevancia, de trascendencia, cuando hoy la preside el doctor Ariel Huarco. El doctor Ariel Huarco es argentino, es rioplatense y es el presidente de Cooperar, que vendría a ser lo mismo que la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas en la Argentina. Eso ha llevado a que en este Consejo Mundial exista una presencia destacada de América. América, recuerden ustedes que la presencia de Cooperativa de las Américas, la presidencia de Cooperativa de las Américas es desde Canadá a Tierra del Fuego. Y hoy el desarrollo, uno de los puntos importantes en cuanto a desarrollo de cooperativismo en América, como lo vemos, fíjense en lo que es América del Norte, América del Sur, lo pintado en oscuro es lo que representa presencia del cooperativismo. La incidencia del cooperativismo americano, yo diría que es casi la mayor en todo el mundo, hoy tiene un desarrollo importante, sobre todo por la presencia en resultados económicos Asia, pero la presencia del cooperativismo americano es una presencia de relevancia y de trascendencia. Por lo tanto, no es casual que Huarco esté presidiendo ASI Mundial y que además hoy en el Consejo Mundial tengamos también presidiendo el Comité de Género Mundial a una colombiana, la doctora María Eugenia Pérez, que tenga una presencia importante en Canadá y que en el Board Mundial, en la parte ejecutiva, tengamos con la región una presencia relevante. En cuanto a la organización general de la ASI, como ustedes verán, la organización internacional está armada por regiones, Cooperativa de las Américas, cooperativas europeas o Cooperative Europe, representada en este caso Cooperativa de las Américas por la Confederación, cooperativas europeas por representantes del sector de ahorro y crédito mundial, un francés, Jean-Louis Bancel, ASI África, hoy un sector que el presidente mundial de ASI le está dando una relevancia y una importancia que no había sido tenida en cuenta en ASI, la Asamblea Mundial que va a ser entre el 18 de octubre y 23 de octubre por ahí, va a ser en África, en Kigali, Ruanda. Es decir, aquí hay yo diría que uno de los puntapiés iniciales de Ariel Huarco en fijar postura en este Consejo Mundial, en donde celebrar a qué darle relevancia. Y África, ustedes saben que hoy está en la agenda de lo que es la cooperación mundial, sin que tenga ninguna connotación religiosa. La última salida del Papa ha sido específicamente África, los ojos del mundo están puestos ahí. Entonces creemos que ahí ha apostado mucho, ha traído problemas hoy a la ASI Mundial,
la celebración de la Asamblea en este continente no ha tenido el apoyo que se esperaba. Hoy hay 575 inscriptos para la Asamblea Mundial, se está hablando alrededor de 1.500, que es lo que habitualmente se mueve. El traslado a África es una cuestión costosa, compleja, pero además una de las cosas que también trascendió y complicó el tema fue el tema del ébola. Pero vamos a ver qué sucede. La Asamblea Mundial en África iba a ser una asamblea más de trascendencia política. Hoy la ASI Mundial está trabajando sobre lo que va a ser el plan estratégico de la década cooperativa 2020-2030. Ariel Huarco fue elegido en la Asamblea de Kuala Lumpur en el año 2016, 17 o 16, 2017. Lo que fue mandatada la última Asamblea Mundial, no, 2018 fuimos elegidos nosotros, 2017 ASI Mundial. La última Asamblea de ASI Mundial fue la de Kuala Lumpur, en Asia, donde había sido mandatado el Consejo de ASI de pensar y comenzar a trabajar sobre el plan estratégico para la nueva década 2020-2030. Ustedes saben que en el 2020 estamos terminando lo que fue ese plan de la década cooperativa que atravesó al movimiento cooperativo mundial con una representación en donde se planteaba que el cooperativismo, el sistema cooperativo debía ser aquel que la población eligiera como instrumento de desarrollo, la empresa que fuera más elegida, que representara más, y en este plan de la década es que se ha venido trabajando. Finaliza ahora en el 2020 y ahora comienza 2020-2030, donde la agenda está centrada en los objetivos del desarrollo sostenible. En el último comité mundial de la ASI que se desarrolló en Ginebra, ese comité mundial que preparaba la Asamblea de Kigali era para que la Asamblea de Kigali aprobara el plan estratégico futuro para la década 2020-2030. El borrador de este plan estratégico no fue aprobado. Se va a llevar un borrador para la Asamblea de Kigali, África. No hubo consenso. La mayoría de los sectores europeos del cooperativismo fueron los que plantearon mayores discrepancias con los temas y se va a ir al año 2020 a celebrarse en Corea el Congreso Mundial del Cooperativismo, celebrando los 125 años de la ASI Internacional, y ahí se va a plantear lo que va a ser el plan estratégico de ASI Mundial. Realmente no es sencillo conformar parte de lo que es el organismo internacional mundial de la ASI. Las representaciones son de cooperativas de un gran desarrollo económico, sobre todo, de un alto nivel y presencia en territorio, y además con escasas representaciones en el orden gremial de federaciones y confederaciones, y mucho más la presencia de grandes cooperativas de desarrollo económico territorial y cooperativas de sectores. Eso hace que a veces sean más complejas las decisiones, muy sectorizadas, muy pensadas en los sectores que se representan y no en un idioma cooperativo general. Y eso fue lo que en cierta forma dificultó el proceso para la aprobación del plan estratégico. Además de la presencia de los territorios, como marcábamos acá, ASI Mundial tiene las organizaciones temáticas que atraviesan también la conformación de la ASI. Y ahí es que encontramos el tema de la Organización Internacional de Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y Servicios, como es ICOPA, las cooperativas agropecuarias ICAO, hoy representados por Asia Pacífico, quien es que la preside, la Organización Mundial de las Cooperativas de Crédito, la Organización Internacional de las Cooperativas de Salud, Organización Mundial de las Cooperativas de Vivienda, con presencia importante en el Comité Mundial de dos países, Canadá y Suecia,
y la Organización Mundial de las Cooperativas de Consumo, que en los últimos meses la Federación de Cooperativas de Consumo de Uruguay ha pasado a formar parte de la Organización Mundial de Cooperativas de Consumo, la Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros INMIF y la Organización Internacional de Cooperativas de Pesca. Y todo este sector, lo que es las identificaciones por territorio, lo que tiene que ver con los comités por actividad, van a estar atravesados por dos comités de relevancia en la Organización Mundial y también en Américas, que es el Comité Mundial de Género de la ASI, que yo le decía que hoy está presidido por María Eugenia Pérez, una colombiana, y el Comité Mundial de Juventud de la ASI, que hoy está presidido por un francés, que hasta el año pasado fue presidido también por una argentina, la compañera Gabriela Bufa. Es una organización compleja que hay que ir adaptándose de a poco a entenderla, a procesarla, y hay dificultades además en lo que tiene que ver con la parte de entendimiento. Todos ustedes conforman parte de consejos, comité, estructuras, donde discuten para sacar un resultado en las organizaciones colectivas. Imagínense lo que es en consejos o comité donde se hablan más de 5 idiomas, donde 3 son los idiomas oficiales, inglés, francés y español, pero la mayoría de los casos las reuniones se llevan en inglés, y además el hablar un idioma por distintos ciudadanos de distintos países, aunque sea en inglés uno, es muy complejo la traducción porque cada cual lo habla con su acento y a gusto y ganas. Entonces, el llegar a intercambiar puntos complejos, decisiones en un consejo con traductores, muchas veces pueden ser temas difíciles después de refrendar o traducir en las actas. Y eso trae complejidad en los entendimientos y en las resoluciones para ser aprobadas. Esto es lo que hablamos, la estructura de los comités sectoriales, y acá entrando, estamos poniendo el ejemplo de SICOPA como comité hoy sectorial en representación importante para nosotros. Uruguay está hoy sentado presidiendo el Consejo Cooperativa de las Américas. Uruguay está sentado presidiendo SICOPA América, la representación en consejos importante. Uruguay está conformando parte del CREC, el Comité de Género de Américas, y Uruguay además tiene la representación de la Red Vivienda, tiene la representación de la Red del Agro y tiene la representación de los institutos de promoción de América. Es decir, la presencia hoy de Uruguay en todo el esquema de cooperativas de las Américas es una presencia relevante, importante, no es casual. Esto es el resultado del producto de políticas públicas que va a cabo de Uruguay, apoyando además desde el Instituto Cooperativo y desde la Confederación la presencia a nivel internacional. La pregunta de por qué saltamos, por qué logramos la presencia de presidir Cooperativa de las Américas a partir de la quinta cumbre en la ciudad de Buenos Aires en el 2018, es un tema de un resultado de un trabajo de esfuerzo apoyando un proyecto sin lugar a dudas entre determinados consejeros de América, entre los cuales da el salto Huarco a la mundial, pero además es el resultado de un trabajo de la Confederación muy importante a nivel de propuestas a nivel internacional y de tener presencia. Si CUDECOP no hubiera buscado esa escala a nivel internacional, si los compañeros no hubieran trabajado en la cuarta cumbre de Montevideo, como trabajó el movimiento uruguayo con la presencia que logró Montevideo, con la cumbre que logró en Montevideo y con lo que logró mostrar en Montevideo del movimiento cooperativo nacional, yo creo que no hubiéramos logrado lo que se logró en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí marcar que el voto para Uruguay, para elegir la presidencia cooperativa de las Américas, se elige con voto secreto
por cada uno de los consejeros que conforman Cooperativas de las Américas. Uruguay votó por unanimidad y a mano alzada. Digo, eso es un voto de confianza de los consejeros de Cooperativas de las Américas que no se dan a nadie en forma personal. Y esto hay que entenderlo. Se da a la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas. Y ese es el reto del salto que hemos conseguido. Es un reto complejo, es un reto difícil y es un reto que ha traído mucha responsabilidad para quienes se desempeñan hoy en la Confederación. Desde todos los consejeros a los integrantes del Ejecutivo y al equipo técnico de la Confederación. La vida de CUDECOP cambió. CUDECOP hoy tiene la representación a nivel de América y eso significa que desde octubre del 2018 a la fecha, de acuerdo al listado que tengo por acá, hemos realizado más de 20 representaciones a nivel del mundo, 20 intervenciones en distintos lugares de representaciones cooperativas y federaciones cooperativas. 20 lugares que hemos tenido que prepararlos como confederaciones para ir y en los cuales hemos sido invitados por el movimiento cooperativo mundial y americano. A tema de ejemplo, yo les voy a contar que empezamos a contar el otro día en noviembre del 2018 y en noviembre del 2018 concurrimos al Congreso de OCB. OCB es la Organización Brasilera de Cooperativas, más de 2.200 delegados en Brasil, donde se centralizó el tema y le tocó a Uruguay exponer sobre el tema del ODS número 17, es decir, las estrategias y las alianzas del movimiento cooperativo. Eso que parece una cuestión tan sencilla, es un tema que lleva al equipo de la Confederación a reunirse, a pensar, a saber lo que va a ir a decir en Brasil. Hoy, hablar en los distintos países de América no es sencillo. El movimiento cooperativo debe articular, debe sumar en un escenario totalmente diferente. Si acá, cuando hablábamos hoy y estaban los candidatos presidenciales, decimos, mire todo lo que tenemos alrededor de la mesa, todo lo diferente que somos, a todos los sectores que representamos, todos los capitales sociales de diferentes niveles, todas las cooperativas de diferentes integrantes y números. Imagínense ustedes qué significa estar alrededor de una mesa con todos los representantes de América, con distintas posiciones en distintos temas y en una América compleja, con distintas visiones, porque en algún momento América podía estar teñida de visiones similares sobre algunos temas. Hoy América tiene distintas visiones y el cooperativismo se ve reflejado en esos temas y debe articular con mucho cuidado. En diciembre del 2018 estábamos llevando el modelo cooperativo como alternativa de financiamiento a las pequeñas, medianas empresas y sistema cooperativo en Lima, Perú, invitados por la PEC por el tema que une el Pacífico con Asia, y planteando allí los sistemas financieros y las necesidades de que el cooperativismo desarrolle en territorio, que ha sido su postura histórica a través de la inclusión financiera como desarrollo económico y social, y plantear la necesidad del cooperativismo con la simetría que tiene con el mundo financiero hoy centrado en la banca y en otros sistemas de finanzas. Realizamos en febrero el primer Consejo de Administración de Cooperativa de las Américas bajo la presidencia de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, y ahí en Santo Domingo se largó el Plan Estratégico Cooperativa de las Américas, y es lo que estamos trabajando. El Plan Estratégico Cooperativa de las Américas, menos ambicioso que el mundial, hoy estamos pensando en 2020-2022, con un plan estratégico que tenga como temas centrales la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la identidad cooperativa, el desarrollo económico y social, ver cómo podemos incidir la escasa incidencia del movimiento cooperativo uruguayo en lo que es
el Producto Bruto Interno Nacional y dónde tenemos que enfocar para poder variar ese tema. Y nosotros somos de los que creemos que bienvenidas son las críticas y bienvenidos son los aportes del resto de América. Si el resto de América pide a los compañeros de Uruguay que vayan a contar la experiencia de cómo logran ese desarrollo en políticas públicas, esa cogestión y codiseño, nosotros tenemos que tomar lo que estamos viendo en el resto de América, en el desarrollo cooperativismo de ahorro y crédito, en el desarrollo cooperativismo de consumo y en el desarrollo cooperativismo, como la mañana de hoy yo hablaba con unos compañeros en los terrenos y temas del seguro, que realmente quedamos sorprendidos. Y acá me refiero a la invitación que recibimos y que concurrimos en el mes de junio a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, al Congreso del Cooperativismo en Puerto Rico, donde quedamos sorprendidos con el desarrollo del sistema de seguros de Puerto Rico. Digo, de una relevancia y una incidencia en lo que tiene que ver con lo que aseguran en el mundo general empresarial, que llama realmente la atención, y con escasas políticas públicas, porque uno de los temas que pidió Puerto Rico y que fuimos a plantear fue las políticas públicas en el cooperativismo en Uruguay, y Puerto Rico, a pesar de que tiene cogestión y codiseño en políticas públicas con delegados sociales, no logra tener ni acuerdos de fortalecimiento gremial, ni acuerdos ni ningún tipo donde tenga apoyo para el desarrollo del movimiento cooperativo. De Puerto Rico saltamos a Costa Rica, a la reunión con la vicepresidencia de Costa Rica, el vicepresidente de Costa Rica, a ver el desarrollo en Costa Rica, no del cooperativismo, que tiene problemas complejos, tiene problemas de relacionamiento entre los distintos sistemas y clases cooperativas, pero sí el desarrollo de la economía social en general, y el gobierno apostando además por un gabinete especial en este tema. En junio se celebró en Ginebra, Suiza, el Comité y el Consejo Mundial de la ASI, pero además yo creo que el tema clave de este año para lo que es el movimiento cooperativo americano, que fue lograr revertir lo que era el documento del centenario de la OIT, donde la incidencia del cooperativismo americano logró insertar a las cooperativas como una herramienta económica y social, y que apareciera en el documento de la OIT del centenario. Realmente la incidencia fue muy importante, fue de relevancia. Todo América solicitó y presentó notas con las enmiendas a los respectivos ministros de trabajo del sector, a los sindicatos y a las representaciones, por supuesto, del cooperativismo. Y hubieron países y gobiernos que en la intervención de la OIT defendieron y subrayaron la intervención y que se aplicara el tema del cooperativismo en este documento. Uruguay tuvo y viene apostando lo que se va a celebrar, la Asamblea de Costa Rica. Ustedes saben que la próxima Asamblea la tenemos en Costa Rica, el Consejo se celebrará en Costa Rica en el mes de noviembre, entre el 18 y 24 de noviembre, y aquí realmente se han celebrado actividades preparatorias en Uruguay que no hemos visto en el resto de América. Aquí se celebra el cuarto Seminario Internacional de Derecho Cooperativo, porque en Costa Rica vamos a tener el Congreso de Derecho Cooperativo, festejando que se cumple 50 años del primer Congreso de Derecho Cooperativo celebrado en Venezuela. En julio tuvimos la reunión con el Consejo de Fundación del Grupo Sancor Seguro, nos invitaron a Sunchales. Saben ustedes que hay dos capitales del cooperativismo en América que no tienen el sistema de Uruguay, que va eligiendo cooperativas año a año que van variando, sino que se mantienen como capitales de cooperativismo: Sunchales en la Argentina y Nova Petrópolis en Brasil. Así que concurrimos a ver la realidad del grupo Sancor Seguros en Sunchales, donde tiene su sede central y donde además pudimos ver el desarrollo de un grupo económico muy fuerte y con un gran compromiso con la comunidad. Fue realmente una experiencia que me llamó la atención. Creo que otra de las actividades importantes fue en julio, que concurrimos al 32 aniversario FECOAC Paraguay,
el movimiento cooperativo paraguayo viene, como todo Paraguay, con un desarrollo muy fuerte en lo que tiene que ver en lo económico, inclusión social, y la herramienta cooperativa en el mundo ahorro y crédito viene afianzándose cada vez más en Paraguay y teniendo realidades y ejemplos prácticos de intercooperación con compromisos con cooperativas de trabajo, con compromisos en territorio, además importante, y con lo que tiene que ver con expresiones de la agricultura familiar y cooperativas agrarias. Y en agosto fuimos al 18 Congreso del Movimiento Cooperativo Colombiano. Realmente yo comentaba con algunos compañeros que Colombia y el desarrollo cooperativo de Colombia es impresionante. 1.200 delegados, no socios cooperativistas, sino delegados, que es otra cuestión. La apertura estuvo a cargo de Iván Duque, el presidente de Colombia, y donde el movimiento cooperativo colombiano celebró en Colombia, porque es otra realidad, un pacto económico y social entre el gobierno y el cooperativismo. Y donde en ese congreso que lo inicia el presidente Iván Duque, afirma el compromiso con el movimiento cooperativo. Y esto para el movimiento cooperativo colombiano no es casual, es el resultado de 3 años de trabajo del movimiento cooperativo colombiano, asistido además por representantes de distintos sectores del movimiento cooperativo de América, donde además Uruguay tuvo incidencia con representantes de compañeros de cooperativas de trabajo y con representantes de consejeros cooperativos de las Américas. Yo creo que este es un tema a destacar, se destacó y se agradeció por parte del movimiento cooperativo colombiano esta realidad. Y ahí concurrimos, invitados por la FAO, a la década de la agricultura familiar que se celebró en Santo Domingo. La agricultura familiar, además, hoy como herramienta fundamental en América, donde fuimos a llevar la voz del movimiento cooperativo americano, de lograr esa alianza tan necesaria entre la agricultura familiar y el cooperativismo agrario como herramienta de formalización de la agricultura familiar, de lograr que el asociativismo de la agricultura familiar encuentre un instrumento, una figura para poder entrar en el desarrollo económico de todo ese sector sumamente castigado en América y sobre todo en las zonas de América Central y el Caribe. Y lo último que realizamos fue en Iztapa, México, el Consejo de Cooperativas de las Américas, preparándonos para la próxima Asamblea de Costa Rica. Como ustedes verán, es una agenda fuerte, compleja y con un compromiso muy importante de la Confederación. Sin el esfuerzo de la Confederación, sin estar preparados todos nosotros, es imposible llevar adelante este tema. Entonces, ¿cómo llegamos? Llegamos con el apoyo del Movimiento Cooperativo Nacional, llegamos con el apoyo de todos los consejeros y llegamos con el apoyo de todos aquellos que conforman la familia de CUDECOP, la familia de la Confederación. Si no, sería imposible que hoy pudiéramos estar desempeñando este cargo, este lugar, esta representación. Esto es una representación. Y hoy en el Consejo Cooperativo de las Américas, Uruguay tiene varios afiliados en Cooperativa de las Américas. Digo, está el Grupo Confiar directamente afiliado más de la Confederación y está CUCAC, la Cámara de Ahorro y Crédito. Esto significa que cualquiera de esos 3 afiliados directos están dándole a CUDECOP la representación del Movimiento Cooperativo Nacional. Pero en realidad es de todos los que allí están. Y sin lugar a dudas, cuando más compañeros acompañan en la representación, más fácil se realiza la tarea. Por lo tanto, yo, más que explicar, hacer o decir, quiero agradecer al Movimiento Cooperativo Nacional, quiero agradecer a todos los compañeros que conforman las redes que hoy van a hablar, quiero agradecer a los compañeros que presiden comité y forman comité en el apoyo diario que nos dan para poder llevar adelante la tarea. Esto es lo que quería transmitirles y bueno, por acá estamos trabajando y haciendo las cosas. Bien, queremos agradecerle a Graciela
la síntesis, sabemos que esto es simplemente la síntesis de todo lo que implica su trabajo y el trabajo de la Confederación. La idea para el panel es que lo que hemos acordado van a ser 4 compañeros, está Juan Carlos por ahí, de la red agropecuaria, y entonces para que quede más claro, más definido cada una de las áreas, Luis va a presentar SICOPA. La idea es que cada uno presente la organización a la cual está participando, qué es, cómo se organiza, en una segunda instancia qué impactos tiene ese trabajo y sobre todo qué importancia tiene para nuestro país esa representación. Lo mismo ocurre con Alicia Maneiro en representación de la red de vivienda, la compañera Ángeles Dati en la parte vinculada a género y al técnico agropecuario Juan Carlos Canesa por la red agropecuaria. Entonces le damos la palabra a Luis, sus 5 minutos para explicar lo que es el SICOPA. Bueno, gracias a la mesa, a la escuela por el convite, en realidad. También está muy interesante que en realidad se tome este tipo de espacios para explicar y desarrollar qué es lo que se hace internacionalmente, porque si nos queda como un viaje, ¿no? Está bueno, el viaje está bueno, el tema es que el viaje implica trabajo, implica el sexto principio. El micrófono le puedo Ahora, para que se escuche también. Bien, implica el sexto principio, la intercooperación. No hay intercooperación sin acción y no hay acción sin planificación. Y nosotros tenemos una planificación nacional y esa planificación nacional tiene a su vez una estrategia internacional. Eso, CUDECOP. Ahora las gremiales que estamos afiliadas a CUDECOP, la Federación de Cooperativas de Producción, tiene a su vez una planificación nacional y también desarrolla una planificación estratégica que tiene que ver con lo internacional, que no es de ahora. Nosotros no podemos hablar del desarrollo de SICOPA sin el papel de Gabriel, siendo coordinador técnico de la Federación de Cooperativas de Producción, sin Carlos Reyes como consejero en esa federación, sin haber ido a un concurso por fondos internacionales que se llamó Redes del Sur, para concretar lo que es SICOPA hoy. Que SICOPA tiene esa mirada toda América, digamos, que es el lugar que me toca en responsabilidad en nombre de la Federación estar ocupando, pero también tiene 2 regionales más, que es SICOPA Mercosur y SICOPA Norteamérica. Y esto tiene que ver cómo se trabajó aquellos recursos que vinieron a través de ese esfuerzo que hizo la Federación, creo que fue en 2012, COSPE y FECOTRA de Argentina y alguna otra organización más, paraguaya, etcétera, para poder tener una mirada común sobre cómo se desarrolla el cooperativismo de trabajo a nivel de América. Esto también tiene que ver con que en realidad el cooperativismo se puede desarrollar, como decíamos hoy, siempre en el marco de la democracia. Y en este marco democrático de América hemos tenido un periodo de mucho intercambio internacional. No en vano, desde el 90 hasta ahora venimos sosteniendo algo que se llama Mercosur. Y las estrategias comerciales y las estrategias de desarrollo de nuestros estados tienen, obviamente, una mirada hacia lo internacional. Y nosotros trabajamos, realizamos productos, intentamos comercializarlo a nivel nacional, pero nuestro país es chiquito, por lo tanto también tenemos que estar pensando en estrategias de desarrollo que incorpore 2 cosas, ¿no? Conocimiento, por un lado, ese espacio de intercambio que tenemos que tener entre todas las federaciones de cooperativas de trabajo, y por otro lado, que pueda desarrollar comercialización, es decir, que nuestros productos tengan salida al exterior. Para ello, se precisa una estructura nacional fuerte, pero también precisamos un entrelazamiento internacional que nos permita a nosotros esa conexión. Cuando hay problemas a niveles de Estado, por productos que hay internacionales, etc., nosotros podemos ser como las hormiguitas que pueden desarrollar comercio. Y esto quizás tenga que ver con la segunda parte, ¿no? Que es pensar en el impacto. Así que lo vamos a dejar con la segunda parte.
como es el impacto que nosotros podemos tener en términos de comercialización y venta. Nosotros decimos, para nuestras cooperativas de base, no tenemos fines de lucro, no tenemos que perder. Ahora, como organización, nosotros tenemos que pensar cuáles son las herramientas que podemos desarrollar de manera que nuestras asociadas, en todos los órdenes, puedan ver en la organización gremial la plataforma para desarrollarse. Si nosotros nos quedamos solamente con la lupa en Uruguay, podemos encontrar muchos ejemplos de la historia, etc. Pero el mundo es global, el desarrollo del trabajo a nivel internacional va marcando pautas y cambios, el cambio en la tecnología, etc. Entonces nosotros estamos necesitando de incorporar la experiencia de trabajadoras y trabajadores del mundo que nos permita a nosotros repensar, reposicionar las cooperativas de trabajo asociado en cada uno de nuestros países. Es decir, en esta estructura, Mercosur, ese acuerdo Mercosur llevó a que su base social, digamos en este caso cooperativizada en el trabajo, tenga Sicopa Mercosur. Pero no nos quedamos ahí. También estamos armando una alianza interesante y estratégica con un sector de trabajo cooperativizado y organizado en la base y también en federación con Chile. Y la particularidad de ellos es que es muy joven esa organización. Y la otra particularidad que tiene esa federación es que en su mayoría son cooperativas de técnicos, en su mayoría son cooperativas que trabajan en el sector energético. Y el otro sector que trabaja en educación. Algunos lugares donde nosotros tenemos un poco menos de llegada y menos desarrollo en términos de cooperativa de trabajo, quizás Paraguay, que tiene que dar un salto un poco más importante en su propia organización de política pública para incorporar el trabajo asociado y la organización del trabajo formal en el esquema de desarrollo. Entonces, ahí nosotros no solamente estamos llegando con la idea de una organización, etcétera, sino también estamos posicionando una forma de mirar al trabajo en la política pública de esos países. Lo de Colombia fue muy interesante en Pereira el año pasado, es decir, ahí hubo el desmantelamiento de cooperativas de trabajo a partir del avasallamiento incluso de normas jurídicas que establecen protección para las cooperativas. De una noche a la mañana, los trabajadores cooperativizados de Avianca, que eran 800, que trabajaban como maleteros, se acostaron con una cooperativa y se levantaron sin saber si tenían trabajo, y si tenían trabajo tenían que ir a una empresa privada donde cambiaban las condiciones de trabajo. Entonces, la estrategia que se tuvo con la ASI y con Sicopa fue cómo pensábamos y reposicionábamos el mundo del trabajo asociado y el cooperativismo fundamentalmente en el esquema de desarrollo que incorporaba esos países. Posteriormente a eso nosotros estuvimos participando en algunas mesas de debate que tenían que ver con el proceso de paz para Colombia, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos alguna mirada. Así que estoy como llegando en el tiempo. Hay algún sector en Centroamérica que tenemos que trabajar mucho más y ver cómo conectamos con organizaciones. Y lo último que tenemos como estructura bastante bien formalizada y basada es lo que tiene que ver con Sicopa Norteamérica, que puede estar integrado por México, Estados Unidos, Canadá, y estamos esperando la incorporación de algún país más centroamericano a ese sector. Y esto para nosotros es bastante importante, sobre todo porque Canadá tiene una larga tradición en cooperativismo. Estados Unidos ha desarrollado alguna estrategia que acá nosotros le llamamos recuperada, ellos le llaman, bueno, ahora me olvidé el nombre, pero ya me voy a acordar. Tiene otro nombre que es una especie de recuperada de empresas que tienen marcas muy importantes y de repente la van a cerrar porque los empresarios no quieren continuarla y pasan a manos trabajadoras a partir de una formación específica. En un capítulo cooperativo ahí bien interesante donde trabajan empresarios y trabajadores y trabajadoras para hacer el pasaje de esa empresa a una empresa autogestionada por sus propios trabajadores. Dejaría acá. Así que, Ángeles, antes de eso, saludar a todas y todos los que están en cada uno de los lugares en las mesas intercooperativas. Ángeles. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, porque veo que hay muchas mujeres. Para nosotros es un placer poder compartir un poco la historia de lo que significa, según las preguntas que hemos tenido,
de lo que significa el Comité Regional de Equidad de Género de las Américas. Este Comité Regional de Equidad de Género es un órgano especializado de la Alianza Cooperativa de las Américas. Es un comité temático para la región de las Américas. Las organizaciones que son miembros plenos y asociados de la Alianza Cooperativa Internacional pueden ser integrantes de este comité, pero fundamentalmente para integrarlo se debe tener una política orientada hacia la equidad de género en los países que se representan. Sobre la otra pregunta, que son los impactos que tiene este comité, bueno, los impactos son claros, ¿no? Yo creo que lo que nos está pasando en Uruguay, esto es una lamentable epidemia que vive el mundo y particularmente las Américas. El cooperativismo no es ajeno a esto, y por eso es que la Alianza Cooperativa de las Américas está trabajando muy especialmente en el tema de equidad de género y sobre violencia en género también. Así que referente a esto es un tema que es relevante para poderlo estudiar en el marco de la Alianza Cooperativa de las Américas. ¿Cómo llega Uruguay a esto? Y bueno, como le decía Graciela, con la participación como miembro pleno de la Alianza, o sea, afiliados a la Alianza, nos presentamos para ser parte de este comité en Argentina, en el marco de la quinta cumbre de las Américas en Argentina, y allí fuimos justamente denominados para poder integrar este comité de la Alianza Cooperativa de las Américas, que también comparten no sé si pusieron la foto, no sé si está acá, si la tenía Flor. Les voy a contar un poquito quiénes son los integrantes de este comité. Básicamente los países de América Central. En este momento está presidido por la República Dominicana, que es Xiomara Núñez quien preside este comité. También la presidenta de la cooperativa de la Alianza Mundial, María Eugenia también Pérez, es la que está, ella es Xiomara Núñez, que representa a la República Dominicana. Ella es de Bolivia, Rosita Pérez de Cuellar. Ella es Miriam Báez, de Paraguay. Ella es Petra, no recuerdo el apellido ahora, que es de Puerto Rico. Ella es María Eugenia, que es de Colombia. Esta soy yo. Ella es Gisela Wild, de Argentina. Ella es de Honduras, Ileana. Y de México la compañera Verónica, que nos está representando. Como ustedes ven, básicamente es América Central y los países del Caribe. Entonces, ¿qué pasó? Los únicos que teníamos de América, al sur de las Américas, era Paraguay y Argentina. Y ahí fue donde nosotros ¿por qué nos quisimos vincular con esto? Nos parecía que Uruguay tenía que estar, porque tenemos un pensamiento bastante parecido al de los compañeros argentinos y también del trabajo que están haciendo los paraguayos, sin lugar a dudas. Entonces es ahí que queríamos tener la voz del sur, de América del Sur, y bueno, fuimos aceptados por la gran mayoría de los compañeros y compañeros que estaban en ese momento para la elección, ya les digo, en la quinta cumbre que se efectuó en Buenos Aires. El comité, este comité que le llamamos el CREC, son de las famosas siglas que a veces no se saben bien lo que representa. El CREC es un punto de consulta para las cooperativas, para todas las cooperativas y para aquellas cooperativas especialmente que tienen
comité o comisiones de género a nivel de su país. Sin lugar a dudas es un espacio de discusión, es un espacio donde se intercambian todas y las distintas clases cooperativas. Como tenemos nosotros acá, en Uruguay, CUDECOP tiene su comité de género donde intervienen absolutamente representantes de todas las federaciones afiliadas a CUDECOP. En América Latina, en CREP también son las distintas clases cooperativas que se identifican con este comité. Así que bueno, lo que se busca es promover, apoyar la transversalidad del objetivo de equidad de género en todos los procesos de toma de decisión y en la ejecución de políticas y programas, fomentar el empoderamiento de las mujeres y también de los hombres, bajo condición de equidad en los procesos de toma de decisión y en acceso al poder en las cooperativas de las Américas. Esto es el CREA, esto es el Comité de Equidad de Género de las Américas. No sé si quisieran alguna pregunta al respecto. Bueno, pero hay una cosa que sí les quiero, antes de terminar con esto. Nosotros en este momento, como comité de género de CUDECOP, estamos preparando para el 28 de septiembre un encuentro que se va a llevar a cabo en el centro vacacional de UCOT, en el Pinar, porque está en el marco de Canelones Capital del Cooperativismo, y ahí nos vamos a encontrar mujeres y hombres que quieran participar de un encuentro que para nosotros siempre es fraternal y siempre son bienvenidas y bienvenidos aquellos que quieran compartirlo. Gracias. Pasamos a la red de vivienda. Bueno, buenas tardes a todas y todos, todas y todos los que hoy están aquí en forma... Después bailamos. Se viene la bailada. Después bailamos. De todas y todos los que están aquí en forma presencial y también aquellos que están conectados virtualmente a esta charla. La red de vivienda tiene una historia muy reciente y comienza en la cuarta cumbre que se celebra aquí en Montevideo y de la que Graciela hoy ponía mucho énfasis, de la importancia y todo lo que vino después a partir de esa cuarta cumbre. Allí se incluye por primera vez en la agenda de trabajo una actividad relacionada con el tema vivienda. En esa actividad participaron muchas organizaciones cooperativas que venían a la cumbre y que de repente no estaban relacionadas directamente con el tema vivienda, pero que sí les interesó el tema. Y además vinieron especialmente compañeros de Paraguay y de Centroamérica que expusieron sus vivencias y cómo llevaron adelante y cómo lograron la vivienda digna a través del sistema cooperativo. Allí se estableció, cada uno de los participantes explicaron cuál era la situación de la vivienda en sus respectivos países y si las cooperativas como tales funcionaban o no. Lo que tenemos que decir y tenemos que tener claro cuando nosotros pensamos en el Uruguay, en el sistema cooperativo de vivienda, pensamos en las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas de ayuda mutua, en general pensamos en la propiedad colectiva. Muy pocas veces recordamos que acá en el Uruguay también existen cooperativas de propietarios, pero son las menos. En general, el fuerte del cooperativismo de vivienda en el Uruguay es de cooperativas de usuarios, o sea, de propiedad colectiva, pero en el resto de América el modelo cooperativo no es exactamente así y tiene particularidades muy especiales. En esa actividad de la cumbre se pone de manifiesto la necesidad de trabajar en la creación de una red de vivienda en el marco de ASI y queda estipulado en las conclusiones de esa actividad de vivienda que se realizó. A partir de ahí, toma la responsabilidad de empezar a trabajar el tema Uruguay
y allí hay 3 organizaciones que hasta el día de hoy están trabajando en este tema, que son CSU, FECOBI y FUCBAN. Nos empezamos a reunir, empezamos a generar insumos para la preparación de un reglamento y los protocolos para ingresar a la red, a conformar la red. En la quinta cumbre que se celebra en Buenos Aires se genera la reunión de organizaciones vinculadas y allí se logra, con el éxito que tuvo en la cuarta cumbre la temática de vivienda, se vuelve a instalar en la quinta cumbre el tema y se aprueba un estatuto de la red de vivienda, o sea, ahí realmente es donde queda, en ese momento queda conformada oficialmente la red de vivienda, se genera un comité provisorio y en esa reunión en realidad había 3 países miembros que estaban mandatados a integrar la red de vivienda. Participó de esa actividad también una compañera de Fundasal. Fundasal es un instituto que hace las veces de, si lo comparamos con el Uruguay, un instituto de asistencia técnica, de promoción del cooperativismo de El Salvador. Ellos estaban interesados en conocer sobre el tema y tal vez sí sumarse a la red, pero no lo podían hacer oficialmente porque la compañera no estaba mandatada. Entonces, las 3 organizaciones, o sea, los 3 países que estaban representados allí en esa reunión, reparten los cargos del comité provisorio que queda constituido, que Uruguay preside. SSU, FECOBI y FUCBAN, que en este momento ejercen la presidencia de este comité provisorio. La Secretaría está a cargo de Cooperar, Argentina. La Secretaría de Comunicaciones está a cargo de CONAVICOP, Chile. Empezamos a trabajar con estos compañeros ya a distancia de manera virtual y a seguir generando insumos. Este mayo, cuando se celebra el Comité de Administración aquí de ASI Américas aquí en Uruguay, presentamos el reglamento y presentamos una declaración en donde expresamos la preocupación de la situación del déficit habitacional a lo largo y ancho de América y cómo consideramos que el cooperativismo puede aportar a que ese déficit disminuya. Y también dimos el ingreso formal a la red de Fundasal, que era la organización que yo decía que había participado en Buenos Aires, WeEffect, que aquellos que peinan canas, por no decir más viejos, recordarán al centro cooperativista sueco. Hoy se le llama, o sea, varió su nombre y se llama WeEffect, y también integra la red. COSEAVIS, que es una coordinadora de entidades vinculadas a la vivienda de interés social a nivel de América Central, y por supuesto las organizaciones que ya éramos parte, Cooperar, CONAVICOP, CSU, FECOBI y FUCBAN. Hemos estado desarrollando reuniones virtuales más generales. En la última se sumaron los compañeros de Puerto Rico, hay interés de República Dominicana que nos visitó hace poco. En República Dominicana en realidad lo que hay fuerte es el cooperativismo de ahorro y crédito, pero justamente como tienen esa fortaleza, ellos están dispuestos a abrir e incursionar en otras modalidades, y el tema vivienda, así como el tema consumo y trabajo, les interesa y mucho. Y están invitados a sumarse, no lo han hecho aún formalmente, CACBAN, que es la coordinadora de vivienda de ayuda mutua de Bolivia, CECEBAM, que es la coordinadora de Paraguay, también de vivienda de ayuda mutua, y la Unión de Moradía de Brasil. Lo que decía al principio, la red es muy joven, está trabajando en pos de crecer y extenderse, sumar organizaciones. Evidentemente las organizaciones que se sumen no todas tendrán la misma visión que hoy tiene y que nosotros estamos acostumbrados en cuanto a el cooperativismo de vivienda, pero eso no quiere decir que no podamos formar una red amplia a lo largo y ancho de América Latina que pueda generar insumos que permitan
a las poblaciones más desprotegidas y a aquellos que les dificulta el acceso a la vivienda digna que podamos colaborar. Ya fuimos presentados, ¿no? Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a empezar, yo tengo que hablar sobre dos redes, una que es la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur y la otra que es la Red de Cooperativas Agropecuarias de las Américas. Como ustedes saben, todas estas salidas del país, todos estos viajes que se hacen, como decía Luis, no son para ir a pasear, son de trabajo, son de intercambio, son de ver posibilidades distintas a lo que estamos acostumbrados adentro del país. Eso nos posibilita arrimarnos a estudiar, por ejemplo, legislaciones de otros países y ver qué posibilidades tenemos, las asimetrías y de alguna manera levantar todas las restricciones que podamos tener para lograr hacer los intercambios posibles. Puede ser cultural, puede ser de exportación de productos, puede ser de sumar a la vez para poder abarcar mercados donde el Uruguay no puede llegar por el bajo volumen de producción. Sin embargo, agremiaciones o digamos, formas de reuniones especializadas como es la REN nos dan esa posibilidad justamente de tener un panorama mucho más abierto. ¿Qué es la REN? Bueno, la REN es, como dice, es una reunión donde nos sentamos y buscamos soluciones. Mensualmente o cada 3 meses, dependiendo un poco de la presidencia pro tempore que nos toque para presenciar o para participar. Hay algunas que son más activas, otras que no son tan activas. En este momento hemos viajado al Brasil, a Nueva Petrópolis. Fue un viaje bastante relámpago de 1 día y medio, pero muy intenso en el trabajo. Esto queda a unos 92 kilómetros de Porto Alegre. Y la verdad que ahí está la foto de los participantes de las representaciones de Brasil. Vera Lucía es una representante de hace muchos años que está trabajando dentro de la reunión especializada de cooperativas. A Carmen Rúa de la Auditoría Interna de la Nación la conocen. Ya voy diciendo quiénes participan por Uruguay. Aquí está Gustavo Bernini, que es el presidente de la delegación. El Estado es el que preside y nosotros acompañamos. Y de Uruguay somos 3. Después está Argentina con Eduardo Fontela, que también es conocido acá en el Uruguay. La representación paraguaya, esta chica que está aquí, estas 2 personas. Joao Martins, que es un cooperativista y representante de la OCB, una buena liga que hemos tenido a través de los años con Joao en participación de actividades. Es el nuevo presidente que está presidiendo en este momento la reunión especializada de cooperativismo del Brasil, Fernando, un apellido alemán que no me acuerdo ahora. Miriam Báez, como dijo Ángeles, que también participa de esta reunión especializada. El presidente de la cooperativa Secredi, que fue donde nos recibieron, es la primera cooperativa de Sudamérica de ahorro y crédito, creada en 1902. Y este muchacho que está aquí, que representa al Ministerio de la Agricultura Familiar, un ministerio que hoy ya no está más en el Brasil y solamente pasó a ser absorbido por el ministerio en general como tenemos en el Uruguay. Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos y Uruguay está siendo de alguna manera regenteada por cooperativas agrarias federadas. Además es un miembro fundador y esta red llevó aproximadamente unos 6 años en lograr crearse y formalizarse a fines del 2016. Es una integración de cooperativas agrícolas, agropecuarias, agroindustriales y pertenece a las Américas. Y es una referencia dentro del movimiento cooperativo internacional
con sus actores sociales, agentes económicos y en el ámbito mundial también, por intermedio de la ASI. Sobre la misión, bueno, fortalece a las organizaciones cooperativas, agropecuarias, a través de una colaboración en diversas áreas, democráticamente, que es muy importante, por sus propios miembros, ¿no? Se automanejan. Se trata de un espacio de cooperativas donde se busca la forma de integrarse, de organizarse y ser representativos del cooperativismo a nivel del continente. En cuanto a su gobernanza, existe una reunión general de miembros, es un órgano máximo de decisiones, un comité coordinador integrado por 5 organizaciones y un coordinador. Estas últimas figuras son electas y repuestas cada 2 años. La forma que tienen para trabajar son reuniones presenciales, actividades que están organizadas por ASI y son miembros de la red. Tienen un componente fuerte de reuniones virtuales y consideran sobre todo las distancias que tienen los integrantes para poder aprovechar de alguna manera los tiempos. Actualmente la REDACOP está en un proceso muy interesante porque está dejando de ser, de un proceso de transformación, de ser red de comité sectorial, y este cambio de estatus supone adecuar una reglamentación de condiciones de la ASI y pasar a ser directamente Organización Mundial de Cooperativas Agrarias de ASI mismo, con quien han firmado un acuerdo de entendimiento en el año 2018, donde lo que se trata en ese acuerdo es poder sumar estas condiciones para el desarrollo. Bien. Gracias, Juan Carlos. Cerramos la primera parte. Como se habrán dado cuenta, es muy difícil no plantear cosas que estaban más adelante, como pasó en el caso de género, ya adelantando impactos y demás. Por lo tanto, lo que vamos a proponer es que en esta segunda ronda se traten no solamente los impactos vinculados con la organización como tal, sino también la importancia que tiene para Uruguay. Por lo tanto, cada uno va a tener 8 minutos en vez de 5. ¿Salís? Bien, si nosotros nos ponemos a pensar en tema impactos, Con música. sí, a mí me toca siempre la música de fondo, yo lo que digo Claro, es derecho a bailando, autor asegurado porque... se viene el baile. Nosotros hoy no podemos decir que podemos medir un impacto de la red de vivienda porque lo que yo decía es muy joven, está empezando a caminar, evidentemente no podemos tener medición real de impacto. Ahora bien, creo que tenemos que tener presente que el cooperativismo de vivienda uruguayo es ejemplo ya, aún sin la creación de la red, en forma previa, es ejemplo no solamente para América, sino a nivel mundial. El cooperativismo de vivienda se ha extendido y está presente muy fuertemente en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Brasil, en forma muy incipiente Costa Rica y Perú. Ahora bien, tenemos que volver a ratificar lo que decíamos hoy. Las dificultades para acceder a la vivienda existen a lo largo y ancho de América. El déficit habitacional es real a lo largo y ancho de América. En el Uruguay, a pesar de todo lo que se ha avanzado y todo lo que se ha construido, igual seguimos teniendo números muy similares a los 90, y en otras regiones de América ese déficit es aún más grave. Por manejar algunos números, si pensamos en Centroamérica, 1.250.000 viviendas deben ser construidas nuevas hoy. Esa es la necesidad de vivienda nueva que hoy tiene Centroamérica. Pero 4.3 millones necesitan rehabilitar o renovar o reparar algún sector o parte de la casa. 4.3 millones. O sea que los números hablan por sí solos. En Argentina, y con todo lo que sabemos que viene pasando, el sector inmobiliario privado
hizo un fuerte ajuste de precios sobre la tierra disponible. Y esto es una dificultad. No podemos pensar en construir si no tenemos acceso al suelo. Y si el acceso al suelo es caro, peor. Y si el acceso al suelo es acceso a un suelo que no tiene servicios y que después tenemos que invertir en los servicios, es más difícil aún poder crecer en el tema de vivienda y poder llegar con la vivienda. En el caso de Argentina, hay en este momento 20.000 lotes en diversos puntos del país que están esperando financiación para la construcción. O sea, gente que tiene, grupos que tienen lote, pero no tienen la financiación. Digo, ahí tenemos otro problema. Porque una cosa sin la otra es imposible. Si nosotros pensamos en el Uruguay, tenemos que pensar que Uruguay es un país privilegiado, porque contamos con dos cosas que es por lo que luchan otros países: legislación y financiamiento. Legislación, que cumplió 50 años el año pasado, ¿sí?, que genera el cooperativismo de vivienda, que pone el concepto de propiedad colectiva arriba de la mesa y que impulsa el sector cooperativo de vivienda. Y por otro lado, por más que hubiera legislación, si no hubiera habido, como hubo y como hay, financiamiento estatal, sería imposible el crecimiento en el cooperativismo que ha tenido el cooperativismo de vivienda en el Uruguay. Cuando nosotros nos ha tocado exponer el tema vivienda a nivel internacional, tenemos que siempre decir que en estos últimos 10 años el crecimiento en el cooperativismo de vivienda ha sido exponencial. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque estas dos cosas son las que lo impulsan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Uruguay? ¿Qué es lo que tiene que hacer la red? ¿Cuál es el desafío? Generar insumos para los países en donde no hay legislación y para que los países, o sea, no solamente con la legislación, porque solo la legislación per se no logra el desarrollo del cooperativismo, que se pueda entender el tema del financiamiento. En el caso particular de FUCBANK, hace más de 15 años que viene trabajando el tema internacional, trasladando el modelo a distintas regiones de América, muy fuertemente en América Central y en el caso de América del Sur, principalmente Paraguay y Bolivia. Lo ha hecho en forma solitaria, unilateral, empujando, con ayuda, sí, del Centro Cooperativista Sueco, que fue un aliado muy importante para lograr. Pero no solamente yendo a territorio, sino trayendo delegaciones, pasantías, que tienen que ver con pasantías de pobladores que vienen, porque a veces si uno le dice a un lugareño de cualquier zona rural de Centroamérica cómo son nuestras casas cooperativas, o sea, cómo la construcción que nosotros tenemos, y lo hemos visto directamente cuando vienen y la ven, dicen, esto es lujo, esto es imposible. Entonces, no es solamente ir a territorio y tratar de formar, sino también que vengan y que vean por sí mismos cómo es el sistema. Entonces, las pasantías han sido pasantías de lugareños, de militantes, de integrantes de cooperativas que han podido ver y aprender del sistema, pero también pasantías de técnicos y pasantías de integrantes de gobierno. ¿Por qué? Por lo que yo decía hoy, porque es importante trabajar, sí, ayer, es importante, viste que yo puedo tantas cosas al mismo tiempo, es importante trabajar el tema de la legislación y el tema del financiamiento. Entonces, necesitamos hacer que la parte administrativa estatal entienda y tome insumos para poder trasladarlo. Nosotros creemos que este trabajo que yo mencionaba, que viene realizando la Federación desde hace más de 15 años, hoy integrando la red, integrando otras organizaciones, sumando en América Latina, aúna esfuerzos y puede generar un impacto mucho más importante de lo que ha podido hacer la Federación, que no ha sido poco y eso es real y se puede palpar, pero esto puede crecer y mucho. Entonces a nosotros nos parece que por ahí es el impacto más grande en el que tenemos que pensar.
¿Qué importancia tiene para Uruguay? Yo me parece que acá lo que a nosotros nos debe calar es la importancia en lo social. Estamos hablando que si nosotros logramos transmitir el modelo, el sistema cooperativo de vivienda, vamos a mejorar la vida familiar y social de muchísima gente a lo largo y ancho del Uruguay. El impacto social que tiene una cooperativa de vivienda es importante, es grande, y no solamente por el acceso a la vivienda, sino por todo lo que genera en su entorno y en su interna. O sea, las cooperativas, nosotros siempre decimos, no solamente construimos vivienda de calidad en el Uruguay, sino que construimos hábitat, generamos insumos para una mejora en la comunidad. Si nosotros nos ponemos a pensar hoy, pura y exclusivamente aquí en Montevideo, hay dos grandes ejemplos. Dos zonas muy venidas a menos de Montevideo, Gonzalo Ramírez, la zona del Corralón Municipal, la zona del MAM, cerca del Palacio Legislativo. Ahí cambió sustancialmente la cara del barrio la llegada de las cooperativas. Porque en una zona, por ejemplo en la zona del MAM, era una zona considerada casi roja, rosadita, casi roja. Y eso hoy cambió. Y no es solamente el MAM. Sí, el MAM generó, y yo digo, no voy a discutir eso, pero el impacto que tuvieron las cooperativas alrededor del MAM ha cambiado la cara del barrio y realmente ha ayudado a repotenciar una zona de Montevideo muy importante. Y lo mismo acá en la zona del Corralón Municipal, en la zona de Gonzalo Ramírez, donde también las cooperativas de vivienda han trabajado y mucho y le han cambiado la cara al barrio. Entonces yo creo que para Uruguay la importancia está ahí, en que nosotros podamos trasladar esto y hacerlo llegar a otras regiones, poniendo mucho énfasis en lo social. Hoy nosotros estamos trabajando en un documento que pretendemos presentar a ASI en la Asamblea Regional de Costa Rica, con un estudio pormenorizado país por país en cuanto a cifras. Cuáles son las dificultades que existen, cuáles son las necesidades y cuáles son los escollos que nosotros desde aquí vemos para poder ir cambiando la realidad habitacional en América Latina. A mí me parece que esos son impactos de gran importancia para Uruguay que nos tiene que enorgullecer, porque nosotros es un producto nuestro que nosotros podemos generar muchísimo impacto a nivel social a lo largo y ancho de América. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias. Estábamos hablando de la REN, la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur. Fue fundada en el 2001, o sea, ya estamos hace 18 años participando de esta organización. ¿Qué impacto ha tenido? Y bueno, podemos contar que el año pasado se organizó una misión que había un problema en el Uruguay con la exportación de lácteos al Brasil. Se detenían los camiones en el Chuy, no los dejaban cruzar, y rápidamente, haciendo los contactos por el conocimiento con la gente del Brasil, se colaboró prometiendo buscar mercados hacia adelante para que destrabaran en ciertas épocas del año, cuando hay una sobreproducción, Brasil la tiene, Uruguay la tiene y entra el producto uruguayo. Entonces allí se produce una baja de precio y nos acusan de dumping y de cantidad de aspectos de ese tipo. Para solucionar ese problema, Brasil propone una misión a Sudáfrica, a ver los mercados sudafricanos y tratar de alguna manera encontrar un escape, una salida a la sobreproducción de esos momentos para que tanto las empresas brasileras como las uruguayas puedan seguir trabajando y cumplir con lo pactado en cantidades a volúmenes a exportar. Esa misión fue llevada a cabo, participó Paraguay, participó Argentina, Brasil y Uruguay. Y encontraron mercados, se hizo contacto con las embajadas, con los consulados, y todo esto es parte del trabajo de la REN, lograr esa alianza estratégica para poder encontrar soluciones a los problemas.
al conocerse, al tener el contacto, tomar confianza con las personas, ayuda mucho a esa situación. Y también fue el suceso que solucionó y colaboró con esa situación, que ya para este año, en el mes de noviembre, ya está organizado una misión a Israel, donde los países vuelven a participar y va a buscar posibilidades de exportación de todo tipo de productos que tiene el Uruguay. Viaja por el parte del INACOP el contador Ariel Nicoliero, va a estar respaldado por todo lo que son las instituciones que están interesadas justamente en abrir esos posibles mercados. Así que un poco la función de lo que hace la REN es esto mismo, ¿no? Encontrar soluciones de ese tipo, encontrar soluciones culturales. Me acuerdo en uno de los viajes que hicimos con Gabriel, que estuvimos en Foz de Iguazú, participamos y visitamos la escuela, se llamaba SICOP, era Gabriel. ESCOP. Una escuela cooperativa funcionando con muchísimos alumnos y lo decíamos con Gabriel, esto para el Uruguay podría ser brutal. Y bueno, estamos hoy en parte de esa posibilidad, de ese nacimiento, de esa idea que vimos allá, de que nos faltaba el ingrediente fondos, que por suerte de alguna manera se han ido encontrando y se están llevando a cabo. Así que todo eso es para lo que al día de hoy una partecita, ¿no? Porque tiene muchos más resultados. Con respecto a los resultados o al impacto que ha tenido para las cooperativas agrarias, lo que decíamos, la red de cooperativas agropecuarias de las Américas, y lo primero que podemos decir que tenemos un posicionamiento del cooperativismo agrario regional, que es importante para un país como el Uruguay, y dentro mismo de las cooperativas, de las organizaciones de las Américas. Creo que es un trabajo denodado que se ha venido haciendo para justamente de alguna forma tener esa relevancia con una organización tan importante como la que representa Graciela, que es la ASI. ¿Qué podemos destacar? El desarrollo de la agricultura familiar podría ser importante dentro de los cometidos que tiene esta organización. Es sentido el trabajo que se viene haciendo en conjunto de alguna manera con el Ministerio de Agricultura y Pesca en lo que es el desarrollo de la agricultura familiar y después trabajar también con todo lo que es la renovación generacional. Los jóvenes son una parte muy importante en la cual en este país nos cuesta mucho engancharlos y meterlos dentro de lo que es el desarrollo y que realmente rápidamente se alinean, ¿no? Y bueno, se trabaja con la parte joven, se trabaja con los aspectos comerciales, se trabaja con el género, con buenas prácticas institucionales para que cada vez la institucionalización esté más fuerte. Y a nivel de los organismos de cooperación, podríamos decir que tenemos un aliado interlocutor estratégico para poder ejecutar todos esos pensamientos y todos esos análisis que se hacen dentro de lo que es la Redacop y destacar todos los convenios interinstitucionales que se han hecho, convenios de largo aliento con organizaciones como la FAO, donde se busca justamente poder apoyar las misiones que van, como se hizo en el Ecuador, por ejemplo, con la ganadería, una promoción cooperativa formal. Hay otro convenio marco de cooperación entre Cooperativa de las Américas y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con toda la experiencia que tiene el IICA, de alguna manera volcar, y junto con las de otros países, sabemos que el IICA son organizaciones que andan por todos los países y de alguna forma sumando con estos convenios y encontrando soluciones a lo que sucede en nuestros países, ¿no? Y todos los países que participan de lo que es la Redacop. Además,
también a nivel subregional en el Mercosur se ha hecho una declaración conjunta entre la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur y la REAF. Esto fue en el 2018 y se ha permitido lograr una recomendación específica al Consejo del Mercado Común. Es importante que las cooperativas cada vez mostremos más la incidencia que tenemos para justamente lograr las políticas de estímulo que van hacia el Mercosur. Yo no sé si ya seguimos de largo para el otro tema o esperamos Julio a... Puedes ir cerrando en los minutos que quedan porque así dejamos espacio para preguntas. Bueno. Me están diciendo de las mesas que se está cortando la comunicación, entonces a ver si lo podemos solucionar. La importancia que tiene para el Uruguay, y bueno, formar los vínculos entre los sectores, estar en contacto con toda la representación del continente, hacer un intercambio de las experiencias, como decíamos, podemos hablar de lo que es la voz del cooperativismo agrario y con una organización continental cooperativa. Esto es muy importante, poder mañana poder analizar una decisión europea y a la vez desde el Uruguay ver los alcances de decisión como este convenio que se acaba de firmar, cuándo vamos a entrar con los productos, discutir junto con Sudamérica y todo lo que comprenden la ASI, poder visualizar hacia adelante qué camino tenemos que tomar integrador. Creo que es sumamente digamos, positivo el marcar el funcionamiento, y más para este país tan chico, que todo lo que producimos puede ser de alta calidad, pero no conformamos los mercados que requieren volumen. Entonces, creo que todos estos análisis nos ayudan justamente para engancharnos con los países que tienen realmente los volúmenes de producción necesarios para conseguir esos mercados. Bueno, yo dejaría por acá entonces. Gracias. Muy bien. Ángeles, no sé si te queda algún... Yo me olvidé de saludar a todas las mesas, en especial a las mujeres que están del otro lado de su computadora o su celular, con toda seguridad, con atención en estos temas tan importantes que estamos desarrollando hoy en día, sin lugar a dudas, la vivienda, el agro, el trabajo. Acá vemos saludos a los compañeros, a Alicia Maneiro, a Luis, que se ve que están muy atentos desde el otro lado, compañeras y compañeros. Decirles un poco que el tema de género transversaliza absolutamente todas estas clases cooperativas, todas estas conversaciones, el agro, la vivienda, el trabajo, el consumo, absolutamente está transversalizado por el género. Lamentablemente, no en todas las federaciones se le da la importancia que corresponde, porque cada 18 segundos en el mundo se está matando una mujer. En este momento la violencia de género está atravesando una de las peores crisis de la humanidad, matando a más mujeres que en cualquier guerra en el mundo. Entonces, el cooperativismo tiene la obligación de tomar cartas en este asunto, porque si no vamos a tener que borrar algunos de los principios que tenemos allí, como son la equidad, el respeto, la democracia y la igualdad. Nosotros tenemos como cooperativistas la obligación de tener en nuestras federaciones y en nuestras cooperativas un comité de género que trabaje como tal, para después nosotros poder llevar esas ponencias que ustedes nos traigan al Comité Regional de Género de la Alianza Cooperativa. Por acá me quedo. Bien, cerramos entonces con los minutos de Luis. Así te dejo más tiempo por contra esa hora. Hablo corto. Ay, Se difícil, me la fue verdad. ahora Difícil. el documento que tenía acá.
hablar de impacto en el mundo del trabajo es bastante interesante, sobre todo en el mundo del trabajo asociado. Según nos dice Ariel Walton en un documento, en el momento en que asume como presidente de la ASI Mundial, hay 300 millones de empleo formal vinculado a las cooperativas. Entonces eso hace que en realidad la idea de trabajo sea una idea bastante importante, sobre todo para Sicopa, porque en realidad dentro de ASI es quien en realidad se encarga de desarrollar ese aspecto, sobre todo en lo que tiene que ver con la mirada hacia el mundo del empleo. Algunas cosas que son importantes como impacto. Si en realidad el trabajo formal está regulado de esta manera, nosotros tenemos que pensar que el trabajo del futuro que se viene, que requiere una mirada sobre la tecnología, que requiere una mirada sobre las formas de organización del tiempo en el trabajo. Es decir, nosotros tenemos una forma de medir el trabajo que es de la era industrial, es decir, medimos el tiempo en base a cantidad de horas hechas. Quizás el sistema cooperativo pueda medir de manera distinta el trabajo, ya que tiene formas de asociarse y de relacionarse entre sí, trabajadores y trabajadoras que se juntan para brindar un servicio o para vender un producto. Esto es un aspecto que es bastante interesante como desafío al trabajo del futuro. También el trabajo del futuro tiene como desafío el hecho de cuáles son los ingresos que tienen los trabajadores, ¿no? Porque nosotros vemos mucha manifestación bastante apocalíptica sobre el trabajo del futuro, en la que se plantea, bueno, acá es el fin del trabajo, ya no va a haber más trabajadores, el desempleo, etc. Pero detrás nosotros vemos que los estados vienen con un masazo que es increíble en cuanto a desregulación laboral. Entonces, esos aspectos son como para que como organización tengamos en cuenta cuáles son la oferta y las posibilidades de desarrollo que se brinda a través del sistema cooperativo a la hora de pensar empleo. ¿Y por qué se dice esto? Bueno, porque una de las prioridades que tiene Sicopa a nivel global es la promoción del trabajo cooperativo y de la producción, la promoción del trabajo y de la producción de manera cooperativa. ¿Por qué la promoción de esto a nivel de los estados? Porque en realidad nosotros estamos confiados que hay un marco jurídico que nos pone a todos en pie de igualdad, es decir, hay diferencia entre las leyes de un país y otro, pero básicamente todas las leyes tienen como eje el tema del principio cooperativo. Por lo tanto, la forma de regular el trabajo internacionalmente en el sistema cooperativo, además de tener en cuenta lo que plantea la OIT para todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, sea cual sea la forma en que se organicen para el trabajo, el sistema cooperativo en sí mismo encierra una serie de reglas y de juego que nos pone en pie de igualdad. Es decir, cuando la cooperativa Cruz Azul, ¿no?, la cuarta productora de cemento del mundo, dice, bueno, yo puedo llegar a tener dificultades de competencia a nivel global con respecto a la producción de cemento, ¿no? Una cosa bien interesante, hace una semana y media inauguró 2 líneas de producción, 3.400 toneladas por día en una y 3.600 toneladas por día en otra. Prevé más o menos una producción de unos 2.400.000 toneladas al año, solamente en esas 2 líneas, más las líneas que ellos tienen. Ahora, ese nivel de producción no compite con el nivel de producción que puede tener el cemento algún país que integra la Unión Europea, pero que en realidad produce cracking a $70 más o menos puesto acá, ¿no? Estamos hablando de Turquía, comprado por algunos jugadores de fútbol, porque ¿no? Son jugadores de fútbol, venden charrugas, pero están comprando cemento allá. El tema ahí, en la desregulación del trabajo, nos pone en dificultades enormes a la hora de plantearnos competir mercados, búsqueda de apertura, etc. Entonces, ¿qué es lo que tiene como caro, entre otras cosas, caro entre comillas, este sistema? Bueno, en realidad porque Cruz Azul mantiene una ciudad que se llama Hidalgo. En realidad también porque en realidad en la apuesta de las ODS, esa empresa y otras empresas cooperativas se manejan con el tema de baja emisión de gases de calentamiento global. Esto aumenta el costo de producción, pero no hay ganancia en los empresarios.
porque la empresa es una cooperativa. Y ahí nosotros atendemos algunas de las cosas que planteamos acá en el cuarto encuentro como Federación de Cooperativas de Producción. Analicemos con precisión algunos conceptos y sobre todo el concepto de productividad, el concepto de eficiencia, etc. Están encajonados como conceptos neoliberales, etc. Pero son conceptos y por lo tanto nosotros los podemos adoptar y podemos decir, bueno, hay una medida cooperativa a nivel global que permite manejarnos de otra manera con el concepto de producción y manejarnos de otra manera con la ética para el trabajo y fundamentalmente con el medio ambiente. Esto para nosotros es como fundamental a la hora de pensar estrategias a nivel internacional. Algunas cosas más. El relacionamiento que ahora está teniendo la Federación ANCAP con Cruz Azul, con ANCAP, a través del trabajo en ASI y a través del trabajo de SICOPA, tiene que ver con cómo pensamos el aumento de la productividad de nuestras plantas en Uruguay. Ese asesoramiento que es carísimo, Cruz Azul lo hace de onda, ¿no? ¿Y por qué lo hace de onda? Porque en realidad no tiene fin de lucro y no tiene un problema con transmitir conocimiento. Porque en 1930, cuando nació, en la década de 30, cuando nació esa cooperativa, nació con ese espíritu. Cuando una cooperativa nuestra plantea algunas problemáticas de orden tecnológico para resolver, no sé, armar paquetes de kilo, no estamos diciendo nada importante en apariencia, pero si una empresa nuestra cooperativa necesita producir por encima de 50 paquetes por minuto, ¿no?, de harina, y opta por un encuentro con la tecnología a través del desarrollo de cooperativas de trabajo en el país, y eso no está saliendo, inmediatamente aparece la alianza estratégica a nivel global. Una de las cosas que también está pasando, esto digo porque en realidad con FECOTRA Argentina tenemos acuerdos de todo tipo, entre otras este tipo de acuerdos, es decir, poder vincular para obtener conocimiento y resolver problemas de desarrollo. Entonces, dejamos de estar en la declaración política para pasar a una acción, pero antes debe haber una acción política. Y es que las federaciones entiendan que en realidad debe haber una apuesta por la internacionalización, pero debe haber una apuesta seria. Y esa apuesta seria es decir, bueno, quienes en realidad estén planificando y desarrollando estas actividades obtengan resultados, ¿no? Es esto, obtener resultados, la búsqueda de resultados. Esa búsqueda de resultados en el tiempo puede ser medida solamente en el intercambio de conocimiento. Pero también nosotros podemos encontrar algunas otras formas de medida de la manera en que nos vayamos encontrando con las otras organizaciones en su disparidad. La incorporación del cooperativismo al mundo musulmán, la incorporación del cooperativismo al mundo asiático, musulmán asiático también, Malasia, etcétera, ¿no? China. Esto ha impactado en el número de personas que se incorporan al trabajo cooperativo. Acá hay un trabajo muy importante hecho por SICOPA, fundamentalmente SICOPA Europa, por Bruno Roland, que ahora es el coordinador general de ASI Mundial, en lo que tiene que ver, primero, estudiar cuáles eran las formas de organización, entender la cultura. Nosotros no podemos pretender que una cooperativa de trabajo armada en Malasia, que puede tener este corte musulmán, interprete las formas de relacionamiento tal cual nosotros en este mundo occidental, cristiano, etcétera, que tenemos, sea igual. En cambio, podemos decir que los principios cooperativos van a regir de la misma manera y por lo tanto la forma de relacionarse con el trabajo, tenemos allí un punto de encuentro que atraviesa culturas. Y eso lo puede hacer el cooperativismo. Entonces, pensar el impacto para un proyecto de género es pensar un impacto de escala global. La ONU es nuestra organización madre en cuanto a que todos los países tienen un gobierno en la ONU, por lo tanto, tenemos representación allí y de alguna manera se presenta como una gran legisladora de escala global. En términos sociales, en términos de desarrollo, el cooperativismo tiene gobierno global. Tener gobierno global debe significar algo para nosotros, es decir,
como soberanos, como cooperativas de base, soberanas en nuestras federaciones y soberanas en nuestras confederaciones, debemos ir pensando estrategias para que ese gobierno global esté atento a los esquemas de desarrollo que nosotros tengamos, pero fundamentalmente esté atento a que se respete la democracia en esos países y fundamentalmente el desarrollo del trabajo asociado a partir de una estrategia de distribución más equitativa de los ingresos. Algunas cosas hacia la interna del cooperativismo. Nosotros como federación, y Sicopa ha instalado esto, el tema de género no lo ve como, bueno, ese tema de género, hagamos comité de género y quedemos tranquilos. Nosotros vemos que en realidad, para empezar en nuestro país, la realidad es que el 43% de las mujeres son las integrantes de las cooperativas de trabajo de este país, según los datos de la investigación realizada por Federación de Cooperativas de Producción. A ver, es el 50%. Ese 50% implica el gobierno. Los gobiernos cooperativos en realidad deben incorporar no solamente esquemas de mujeres ocupando el espacio, sino esquemas de desarrollo que integren a la mujer en la toma de decisiones y en el propio desarrollo del resto del cooperativismo. Es decir, pasar de ser objeto a ser sujetos cooperativos. En esta transformación de sujetos cooperativos necesitamos además otras alianzas, con otras redes. No podemos pensar las cooperativas de trabajo y de producción alejadas del mundo, de la realidad del agro. Del agro, representado por el cooperativismo en las grandes empresas de agro, fundamentalmente OCB, una de las organizaciones cooperativas que mejor representan, digamos, la agroindustria, ¿no? Esa gran poderoso de la industria agrícola del mundo, en este caso de esta región. Pero también tenemos incorporado en nuestra estrategia todo el trabajo en lo que tiene que ver con la agricultura familiar. Y ahí hay una estrategia que tiene que ver con la economía social y solidaria. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros necesitamos tener miradas comunes sobre el desarrollo local. No importa el territorio. Esa escala global, esa mirada sobre el desarrollo a nivel local va a ser aquello de Tolstoy, el poeta. No, Tolstoy decía que mejor conocemos el mundo cuando mejor conocemos la aldea. Y esta es una estrategia de sobrevivencia también para el cooperativismo. ¿Alguna otra cosa? Cuando nosotros tomamos el tema de la vivienda y pensamos en la red de vivienda y estamos pensando en cómo generar encadenamiento productivo, porque es posible que nuestras cooperativas de trabajo tengan como esencia la producción de bienes y servicios para este gran mercado que puede ser el desarrollo de las cooperativas de vivienda en cualquiera de sus modalidades. Y este trabajo lo hicimos recientemente pensando, no está desarrollado, con la Universidad de Guadalajara, con el laboratorio de vivienda de la Universidad de Guadalajara, que está haciendo una investigación para todo México. Es decir, ¿cómo piensan ellos en una forma de tenencia de la tierra colectiva, porque los ejidos son colectivos en México, agregarle la promoción de la vivienda sin que el Estado esté sacando plata para los promotores privados? Ojalá lo logren, porque los promotores privados se mueven con su lobby, etcétera, y van a buscar ese recurso. Entonces, en términos de impacto, nosotros podemos realmente ser efectivos y eficientes en nuestro desarrollo si generamos intercambios, si generamos conocimientos, si logramos participar con mucha fuerza en eso y vamos a la búsqueda del encuentro de esas experiencias cooperativas en todo el mundo y fundamentalmente en América, pero además a sabiendas que necesitamos generar otras cosas vinculadas a esto. Cuando estamos juntos y pensamos y se generan cosas, necesitamos tener pegado a esto una agenda setting. Es decir, tener una estrategia de comunicación global que permita posicionar primero al mundo cooperativo y con ello al mundo cooperativo de trabajo asociado.